Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos a Impuestos. El día de hoy empezamos con el cierre fiscal de personas morales. Sean bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a un programa de Impuestos a Impuestos. Pues aquí, como siempre, pues ya estamos teniendo nuestras grabaciones de manera presencial. Mi estimado, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, José. Armando, con el gusto de estar aquí con ustedes físicamente, personalmente, en persona, para comentar algunos temas pues, que nos son de mucho interés para las personas morales, ahora ya con el cierre fiscal. Armando, Jaime. Mi estimado Jaime, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Pues también aquí con la idea de platicar este último cierre para muchas personas morales en los términos que lo conocemos, porque a partir del próximo año habrá cambios, un nuevo régimen para muchas personas morales, y creo que es importante que platiquemos desde la perspectiva de este ejercicio y el siguiente, porque son dos cosas que podrán ser diferentes para muchos. Bueno, sin dejar de pensar que para el cierre fiscal también hay efectos inflacionarios, ¿no? Hay temas de tipo de cambio y estos últimos días hemos tenido ahí un tema cambiario. ¿Cómo ven ese tema cambiario? Con este tema de la nueva variante del Omicron, de todo esto que se ha dado, pues va a tener repercusiones, ¿no? Se nos empezó a elevar el tipo de cambio. Sí, desafortunadamente parecería ser que ya íbamos de salida, pero llega una nueva ola con un nombre que pues sí, como que es... Llega la cuarta ola y llega el tema del Omicron. A ver si no nos vuelven a encerrar y tenemos que grabar Y otra vez a distancia. A distancia y todo. Y efectivamente ese tipo de fenómenos... no luce tu rostro bien. No luce mi rostro, mi pose. Y entonces... Sí, que yo creo que ya aprendimos algunas cosas con todo este tiempo que hemos estado encerrados. Entre ellas que la economía no se va a tener, no se puede tener ya. Yo creo que un segundo impacto en nuestro país particularmente ya sería catastrófico. Y creo que la actividad económica va a seguir, creo que habrá más cuidados, viene la época de invierno, viene esta nueva variante, pero también ya hay empresas que tienen que seguir, que no pueden parar. Hay que seguir, ¿no? O sea, dice, es que ya no podemos parar. Pues recordemos que estamos ante la cuarta revolución industrial, Armando, Jaime, en donde la era de la tecnología impera. Y pues hoy día lo estamos viviendo a través del trabajo y educación a distancia. Aun cuando la pandemia se fuese, estos nuevos modelos de aprendizaje, de trabajo, ya no se van a ir. Es algo que se ha aprendido, pues que se obtienen grandes beneficios, Armando, en cuanto en el ámbito laboral, reducción de costos, en el ámbito de aprendizaje y también el laboral, pues que te eviten trasladarte de un lugar a otro. Pues eso implica una mejoría en tu calidad de vida, te evita el estrés de que te salgas y de repente no falta que cualquiera que te la... Hay cosas buenas y malas, ¿no? No, sí, claro. Hay ventajas, ¿no? Hay gente que se ha sentido encerrada y bueno, pues... Pues mira, cuando eres recién casado tienes sus beneficios. Sí, la perspectiva puede cambiar, pero al final del día creo que algo que tenemos que aprender es que el mundo es cambiante, y esto que acabas de comentar, tipo de cambio, la inflación, que apenas en septiembre, cuando se estableció los criterios generales de política económica, se hablaba de una inflación del 3-4%. Del 3-4% y ahorita y para ¿en el cuánto vamos? siguiente. Sí, el 7%, arriba del 7%. 7 y se está estimando más arriba del 8, ¿no? Ahí decía un señor que estaba con nosotros antes, Sergio, que íbamos a llegar al 7.20, quién sabe, ¿no? Exacto, ¿no? Lo traía el número, pero precisamente con base en esa modificación a las perspectivas económicas, es que la fiscalización para el próximo año va a ser una fiscalización mucho más cercana por parte de las autoridades, porque habrá algunas condicionantes que no se darán, porque el tipo de cambio no nos va a beneficiar. Sí, a lo mejor para algunos efectos para la exportación, no para la importación.
y como consecuencia de ello creo que tenemos que estar más cercanos y más pendientes de cómo actúa la autoridad fiscal. Va a haber cambios. Bueno, va a haber un apriete. Fíjate, Jaime, que si lo vemos, digamos, aquí a nivel interno, aquí en nuestro querido país, cuando el poder adquisitivo se está viendo mermado ahorita, pues obviamente el poder para consumir empieza a disminuir. Luego entonces no hay consumo, y si no hay consumo, o al menos no lo había como antes, pues obviamente eso repercute en las cuestiones fiscales por cuanto hace el IVA. El impuesto sobre la renta, pues de la misma manera nos va a pegar. Este fenómeno de la inflación, pues obviamente ya nos empieza a pegar en los bolsillos. Y no solamente es a nivel nacional, eso es a nivel mundial. Este fenómeno que desafortunadamente, bien, lo dicen. Sí, el mensaje al final, y perdón la introducción, es un tema de decir, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, ¿no? Las variables que traemos a nuestro alrededor, este tema de tipo de cambio, este tema de inflación que nos va a dar. El siguiente año pues entra el reciclo, está para personas físicas, para personas morales, entonces tenemos que estar preparados, pero por lo mientras tenemos que cumplir con los compromisos actuales, con la ley. Que muchos contadores se esperan a marzo y allá adivinan qué pasó y terminan hasta ese momento. Creo que está clarísimo, adivinan qué pasó, ¿no? Sí. Estamos en un momento en que todavía podemos propiciar un cierre de ejercicio, por eso el análisis que vamos a hacer estos programas. Podemos hacer algunas modificaciones todavía a la estructura de gastos, a la estructura de deducciones, incluso hacer algún esquema de planeación todavía respecto de los ingresos. Todavía podemos hacer cosas, pero esperarse a marzo creo que es poco oportuno. La semana pasada ya estuvimos hablando del tema del ajuste anual, de temas de sueldos y salarios, ¿no? Que hablábamos de que aunque no es obligatorio, pues también es un tema recomendable por el tema de los pagos de aguinaldo y de fin de año. Y bueno, pues es importante que entremos de lleno al tema del cierre fiscal, pero pues nosotros lo que siempre hemos manejado es ver conceptos generales que pueden ser los que creemos que los sabemos o que los tenemos claros, pero pues que necesitamos repasar, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que platicamos, primero tendremos que entender si es el cierre fiscal de personas morales el que se debe estar ahorita preparando, pues que es una persona moral, ¿no? Entonces, Desde el punto de vista fiscal, porque al final del día en el Código Civil encontramos una definición de personas morales que contempla incluso al Estado, los organismos públicos descentralizados. En la ley de renta hay una definición en el artículo 7º de la disposición, en donde se establece que por personas morales deberemos entender por principio de cuentas a todas las sociedades mercantiles, a las 7 que existen, la anónima, la cooperativa, la de responsabilidad limitada, nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas. Todas son personas morales, más las que nacen del mundo civil, como son la asociación civil y la sociedad civil, más los organismos públicos descentralizados que llevan a cabo actividades empresariales, e incluso se establece ahí que sin ser una persona moral, la asociación en participación, la del artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, también se considera como persona moral, siendo un simple contrato para efectos fiscales, con todas las complicaciones que en la práctica implica ello, se considera como persona. ¿Por qué implica complejidad de manera general, una asociación en participación? Porque en términos reales y de acuerdo a lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, estamos hablando meramente de un contrato, en donde un asociante invita a uno más asociados a hacer un negocio en común y firmamos un contrato, que es de carácter meramente transitorio, que para efectos del derecho común no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Sin embargo, de algunos años a la fecha, el Código Fiscal establece, bueno, sí será para efectos legales, derecho común, un simple contrato, pero para efectos fiscales tendremos que darle el carácter de persona moral. Muy bien, bueno, ahorita seguimos, mi estimado Jaime, tenemos que ir a un corte, ya ves que estas cosas se pasan rapidísimas. Enseguida regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma.
Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Perdóname, mi estimado Jimmy, te interrumpí en la última parte, estabas dando algunos comentarios de la asociación. Relación en participación, sí decíamos, participación. Es un contrato, pero para el mundo fiscal, dice el Código Fiscal, lo tendríamos que considerar como una persona moral. Y eso implica inscribirlo al Registro Federal de Contribuyentes y asignarle un nombre. Y eso estaría bien si no fuera porque, bueno, pues al final del día, fuera de este mundo fiscal, nadie le reconoce el carácter de persona moral. Entonces, cuando tú vas e inscribes la sociedad o la asociación en participación al Registro Federal de Contribuyentes y pretendes ir, por ejemplo, a un banco, el banco te va a decir, oye, sí, pero ¿dónde está la constitución de tu persona moral? Y no te va a abrir una cuenta bancaria y en su caso te abrirá un nombre del asociante, pero está a nombre de la persona física. Al momento de generar todas las características y condiciones, será aplicable al mundo de lo fiscal, pero no a los demás parámetros de aplicación del concepto. Entonces sí tenemos una persona moral, pero híbrida, con no una total aplicación del concepto como debiera ser, y a mí me parece que eso es complicado. Sí parece una buena opción, sí parece una forma fácil de hacer negocios y después de tributar en esos negocios, pero tiene esas complicaciones prácticas que se dan cotidianamente. Muy bien, bueno, de acuerdo a lo que mencionó Jaime, el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice, cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realice actividades empresariales en México. Una de las partes bueno, el tema de las instituciones de crédito, ¿no? Que bueno, aquí viene un párrafo importante de qué es el sistema financiero, que ahorita no tocaremos, pero bueno, también está incluido dentro de esta definición de la ley del ICR en las personas morales. Y bueno, nos saltamos al título 2, en donde pues prácticamente el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta nos menciona que las personas morales deberán de calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. ¿Algún comentario? Ciertamente el artículo 9 de la Ley de Renta, como bien lo mencionas, Armando, es el que nos da la pauta para la determinación del resultado fiscal de las personas morales, que no es otra cosa más que a los ingresos acumulables restarle las deducciones autorizadas, así como la PTU que hayas pagado en el ejercicio, y te puede dar como resultado una utilidad fiscal, a la cual el mismo artículo 9 te permite restarle las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para que te dé ahora sí como resultado este concepto que todos conocemos como resultado fiscal, es decir, la base sobre la cual se calcula el impuesto sobre la renta aplicando la tasa del artículo 30, el 30%, nos resulta ya el impuesto sobre la renta causado. Entonces, ingresos acumulables, que ahorita veremos qué es un ingreso acumulable, veremos qué es una deducción autorizada, menos PTU pagada. Ese es el resultado fiscal. La utilidad fiscal. La utilidad fiscal. Así es. Y a la utilidad fiscal le restaremos pérdidas fiscales y eso nos dará el resultado fiscal. Así es. Y sobre eso, la tasa del 30%. ¿No? La tasa corporativa. Muy bien. Bueno, de ahí nos podemos ir al artículo. ¿Quieres comentar algo del resultado fiscal? Pues básicamente que el artículo 9 que mencionaba Pepe implica también la determinación del impuesto anual mediante una declaración que hacemos en los primeros 3 meses del ejercicio fiscal posterior al que se hace la determinación, que tiene particularmente implicaciones al momento de su realización que podríamos ir previendo, ¿no? Por eso la idea de hacer un cierre de ejercicio fiscal, porque lo estamos haciendo antes de que ocurran las cosas, antes de que tengamos un cierre definitivo, ya después ya no podríamos hacer nada,
Y precisamente la idea de hacer un análisis en este mes, incluso en el siguiente, en el anterior o incluso en alguno previo, tiene esa idea, ¿no? Que podamos todavía tomar algunas consideraciones, revisar algunas previsiones, verificar que se cumplan con los requisitos de las deducciones, cotejar que los ingresos sean realmente los que hemos declarado. Porque hoy la autoridad se da cuenta de inmediato cuando tenemos alguna diferencia. Muy bien, ok, y bueno, de ahí nos saltamos entonces al capítulo 1 de los ingresos, ¿no? Que empieza en el artículo 16 y que me permitiré leer el primer párrafo, que nos dice que las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Para efectos de este título, no se considerarán ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad, o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. No sé si tengo aquí. Sí, de hecho, nos menciona cuáles son ingresos, nos menciona la forma de percepción de los ingresos en primera instancia, donde dice que puede ser en efectivo, con el concepto amplio que comprende este efectivo, que puede ser moneda de curso legal, que pueden ser metales preciosos amonedados, transferencias, cheques, pagos con tarjeta. En bienes también podrían tener ingresos las personas morales. En servicio, cuando lo que reciban a cambio sea la prestación de uno de ellos. O en crédito, y cuando hace referencia en crédito, es una condición que va a modificarse para muchos contribuyentes. El ingreso en crédito implica la obtención del ingreso efectivamente, el aumento al patrimonio vía resultados del resultado del ejercicio, pero cuando no lo hemos cobrado. O sea, esta mención de que se establece que sea en crédito implica que efectivamente yo ya realicé las operaciones, las gestiones, presté el servicio o enajené el bien que me va a dar como consecuencia la obtención del ingreso, pero no lo he cobrado. Y esto va a cambiar para muchas personas morales con esta modificación o con este nuevo régimen simplificado de confianza, en donde el ingreso implicará la percepción efectiva, el ingreso para efectos fiscales. No así en la parte financiera, porque en la parte financiera finalmente el ingreso seguirá considerándose desde el momento en que se devengue, como establecen los postulados básicos de las normas de información financiera. Y también dice, y podrías tener ingresos de cualquier otro tipo, que si no fueran en efectivo, bienes, servicio, crédito, y tuvieras algún ingreso, algún aumento patrimonial, también tendría que reconocerse. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de este nuevo modelo de pago, que son las famosas criptomonedas, el aumento patrimonial que pudiéramos tener como consecuencia del valor de estas, también tendría que reconocerse porque cabría precisamente en este concepto, con ingresos de cualquier otro tipo. Y dentro de ellos también se menciona, y lo hace aquí la ley, el ajuste anual por inflación, cuando el promedio anual de deuda sea mayor que el promedio anual de créditos y haya una modificación patrimonial, una modificación no patrimonial porque esto es meramente fiscal, sino que hay un aumento, una disminución real del valor real de las deudas. Entonces, que aquí te dice, ¿no? El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que se obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas, ¿no? Y que realmente compara deudas con créditos. No es tanto la deuda nada más, sino que una comparación de dos conceptos. Muy bien, muy bien. Tenemos que ir a un corte, mi estimado José, y ahorita te desatas en el siguiente bloque. ¿Sale? Enseguida regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas.
A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando de la preparación del cierre fiscal. Ya hablamos un poquito de qué son las personas morales que están en el artículo 7. Ya vimos también el artículo 9, donde se ve cuál es la tasa del impuesto, que es el 30%. Y bueno, estábamos hablando del tema de los ingresos que están en el artículo 16. Ya mencionó algunos Jaime. Yo mencionaría el último párrafo nada más y después te doy la palabra, mi estimado, para los comentarios que quiera hacer. Pero también nos dice que no serán acumulables para los contribuyentes de este título los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Mi estimado Pepe. Ciertamente lo que comentaba Jaime con fundamento en el artículo 16, párrafo primero, al terminar este párrafo o cualquier otro concepto, aun cuando hay precedentes judiciales que rezan sobre este tema, que es un concepto jurídico indeterminado, aquí a lo mejor algún contribuyente diría... Repite otra vez, ¿qué es un concepto jurídicamente indeterminado? El precedente judicial dice, cuando hace mención cualquier otro concepto, esto, dicen ellos, es un concepto jurídico indeterminado. Esto podría llevarnos a que tengamos o caigamos en la incertidumbre jurídica y por lo tanto no sabríamos si tendríamos que acumular tal o cual concepto de los que no estén listados en ese 16. Ese 16 es un listado de las formas por las cuales tú puedes obtener un ingreso acumulable. Pero ojo, porque luego viene el 17 y ya Tú puedes obtener ingresos de lo que sea. De acuerdo a la ley del ICR, y será acumulable. Hay un ingreso acumulable, que es será acumulable cuando se cumpla con la esencia de la ley de renta. Okay. ¿Qué es lo que graba la ley de renta? Pues graba los ingresos. ¿Y qué es un ingreso? Igual hay precedentes judiciales que te dicen que es toda modificación positiva a tu haber patrimonial. Luego entonces... Sí, lo cual está a medias, ¿no? Me parece que está a medias. Digo, más allá de que ya lo haya dicho la Corte y lo que tú quieras, decir que a un aumento patrimonial le corresponde una equivalencia con un ingreso me parece inexacto, porque no todos los aumentos patrimoniales o el patrimonio, entendiéndolo como el capital contable, implican un ingreso. Incluso los que somos los a lo mejor si empezamos a mezclar ya los conceptos contables con los fiscales, a lo mejor podemos podemos caer en esas situaciones. Es que además así tiene duda. que... Pero fíjate que este concepto que se maneja en el precedente judicial, Jaime, está incorporado en la ley de renta. Y eso no quiere decir que esté bien. Pues entonces la ley sería contando como decir, pues la ley entonces no sirve. La ley es incorrecta la ley. O sea, es que no podemos decir que lo que haya hecho el legislador necesariamente esté bien. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Un aumento de capital, te preguntaría, ¿un aumento de capital implica un aumento patrimonial? Para la persona moral, sí. O sea, en flujo, en temas... Y no implica un ingreso. Pero... No implica un ingreso, porque creo que ahí incluso somos más exactos los contadores que los abogados, siendo también un abogado. Pero cuando las normas de información financiera definen lo que es un ingreso, también dicen que hay un incremento patrimonial, pero para que se considere ingreso en términos de la NIFA 5, tendría que pasar por resultados. Si el incremento patrimonial no pasa por resultados, entonces no hay un ingreso, y me parece que eso es una verdad más amplia que la que dice la jurisprudencia y que la que dice incluso la ley de renta. Bueno, al menos yo soy de la idea que lo contable no está casado con lo fiscal. No, aquí hay una autonomía, pero hay una lógica. Aquí hay una autonomía del derecho fiscal que obviamente prevalece sobre estas cuestiones. Estoy de acuerdo. Luego entonces, si yo soslayo lo que el creador de este precedente dice, oye, tú vas a tener un ingreso en tales momentos, y te lista también esos que señala el 16, y en términos generales se dice, si tu haber patrimonial se modifica positivamente, tienes un ingreso, y la ley grava los ingresos. Y el ejemplo está allá en el 18, cuando hace mención, y en el 16 me dice, exacto, otros ingresos acumulables. El artículo es muy claro cuando te dice, estando en el título 2, Armando. El 18 dices.
¿Serán ingresos acumulables los señalados incluso en otros artículos de esta ley? Los siguientes. Los siguientes. Cuando dice en otros artículos de esta ley, no necesariamente se referiría a los del título 2. Cuando yo me voy al título 4, personas físicas, en el capítulo 9, que son otros ingresos, por allí por el 141, 142 hace mención precisamente a esa definición de modificación positiva a tu haber patrimonial. Luego entonces, si yo persona moral, cuando yo quisiera argumentar que otro ingreso de cualquier otro concepto es un concepto indeterminado y por lo tanto no estoy obligado a pagar el impuesto, quién sabe, Armando, porque si entonces yo hago una interpretación armónica y correlacionada de todo lo que acabamos de comentar ahorita sobre la mesa, pues puede que la autoridad fiscal tenga razón y en consecuencia te quiera cobrar el impuesto correspondiente, ¿eh? Entonces, aguas porque de repente... Pero tendremos que partir de eso, definir qué es un ingreso. Acá finalmente no hay una sola disposición legal, ni fiscal, ni mercantil, ni civil, que definan un ingreso. No, pero precisamente... no tendría que existir porque también es un término de uso general, de uso coloquial, de uso ordinario. O sea, digo, más allá, yo estoy de acuerdo, ya la Corte dijo, esto es un ingreso, un aumento al haber patrimonial, pero no es completa la definición. Pero precisamente por eso también tenemos el método de interpretación histórica, y si nos vamos a 1980 en la ley de renta, efectivamente sí traía la definición de lo que era ingreso, y es básicamente lo que tiene este precedente judicial. Mi buscador no llega a 1980. Que tampoco es exacto. O sea, yo lo que veo es que no es exacto. Yo creo que yo partiría de la idea de que no todo lo que diga la ley necesariamente es correcto, por eso se declaran inconstitucionalidades en muchos de los casos. Pero yo no me atrevería a decir que la ley de renta, imagínate decir, es incorrecta, pues entonces todo el mundo, pues, ¿por qué vas a pagar impuesto sobre la renta? No está diciendo eso, Jaime. No, yo lo que digo, la ley no es perfecta, es perfectible. Y precisamente evoluciona. No, igual. Lo que pasa es que cuando vemos, por ejemplo... Pero fíjate que estamos tocando un punto medular, Armando. Es que tú hablas, por ejemplo, de la incertidumbre jurídica. Es que no la hay aquí. No, bueno. No la hay. Porque en la ley... Con los artículos que acabo de mencionar, no la hay. Por eso no la habría. Yo creo que a lo que se refiere Jaime es que sí hay artículos que de repente se quedan medio muy subjetivos o se quedaron cortos, yo creo que... Sí, estoy de acuerdo con ellos. Tú dices que no se mezcla lo fiscal con lo contable. Aquí, por ejemplo, dice, tampoco se consideran ingresos los aumentos que existan por la revaluación de activos o de capital. Y no se consideran ingresos porque no lo son. O sea, para mí es una mención incluso innecesaria. No es un ingreso, ¿no? Y fíjate, tienes mucha razón. Te voy a poner otro ejemplo, ahora sí que abonando a lo que tú comentas, porque efectivamente yo también coincido en que no es perfecta. De repente hay algunos artículos que les falla. Bueno, tú eres muy crítico de eso, ¿eh? Cada vez que sacan una ley pues destrozas a todo mundo, a los que la hicieron. Pues es que, como bien dice Jaime, si no la hacen bien, ¿cómo carajo van a recaudar? ¿O no, Jaime? O sea, están recaudando. Tienen menos posibilidades, ¿no? Están recaudando de otra manera. ¿De qué manera están recaudando? ¿Coercitiva? Pues, ¿a qué se refiere el 33 del Código Fiscal? Va a ser así, con las famosas cartas de invitación. Oye, te mando la propuesta de declaración y lo que diga la ley de renta me la paso por el arco del triunfo. Yo, autoridad fiscal, te mando la declaración, una propuesta. Y además te amenaza diciéndote, para evitar alguna cuestión allí de... El tema es que si no carácter cuadra y le mueves... Las famosas tasas efectivas. Pero de igual forma yo voy en contra de esa disposición y con argumentos, principalmente la proporcionalidad a la calidad del 31 fracción cuarta, que es la raíz de la imposición. Sí. O sea, no me puedes decir que yo tengo que pagar como pagan los demás, porque yo tengo que pagar de acuerdo a mi capacidad contributiva, que es lo que establece el 31. No, se supone que la columna vertebral es ese 31 fracción cuarta. Y de ahí que no hay en más arriba. ocasiones ¿no? hemos visto que el Poder Judicial soslaya precisamente ese 31 fracción Perdón, cuarta. tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click,
tu mejor opción. Bueno, ya estamos aquí de regreso. ¿Estabas enojándote? ¿Qué estabas No, diciendo? solamente para aclarar. A ver. De repente, no es porque contradiga a Jaime, de repente No, sí lo estás contradiciendo, pero gusta bueno, no hay problema. estar del lado digamos que del otro, Del lado de la ley. para saber cómo está pensando, para que te dé elementos para que veas por dónde va a llegar. Ese es un ejercicio que me ha resultado porque, a ver, ¿cómo le haría al otro? ¿Por dónde se va? ¿Qué es lo que haría? Pues entonces ahora yo voy a buscar cómo puedo salirme con la mía, ¿no? Porque al final del día toda ley es perfectible. Desafortunadamente nos damos cuenta que las leyes en muchas de las veces se hacen con las patas. Hoy día la reforma para el año siguiente pues tienen muchas deficiencias. Ya las encontramos, ya las detectamos, hemos hecho foros, este tipo de pláticas que ojalá que de alguna manera le lleguen a estas personas creadoras de las normas, pues para que de alguna manera hagan las Pues sí cosas les bien, llega, pero se enojan. Armando. Por lo que decimos, hemos estado ahí. hemos estado ahí, pero se enojan cuando... Pues entonces que no se enojen cuando no se paguen impuestos, no conforme a la ley, porque una cosa es cobrarte así a la brava y no lo que dicta la ley, porque era lo que decía entonces la ley, ¿para qué la queremos? Es que yo desde que apareció todo este tema del 5A, de la famosa Cláusula antielusión. cláusula antielusión, que las operaciones se presuman inexistentes, cuando hablas de la sustancia económica o de ¿qué? Razón de negocios. La razón de negocio. Híjole, ya entramos en esa subjetividad. Para mí, siendo contador, no abogado, para mí se ha perdido mucho ese tema de la certidumbre jurídica, porque pues hoy todo te lo hacen no deducible, o ahora te dicen que todo es operación inexistente, y hoy en lugar de hacerte las facultades de comprobación, te mandan un aviso y te cancelan los sellos, porque presumen, o porque tuviste operaciones con el... O el hecho de que te vayan a buscar y no estés el día y hora en que te fueron a buscar. En plena pandemia, Imagínate, dices, oye, ¿no? Te buscan y te dicen, estás como no localizado. Y como estás no localizado, bueno, presumo que es una empresa fantasma y cierro sellos. Pero bueno, no estábamos en ese tema. Estábamos en el 16 que hablábamos de los ingresos. Y bueno, el artículo 17 pues nos habla que para efectos del artículo 16 de esta ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que señalan conforme a lo siguiente, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. El que ocurra primero, se expida el comprobante, se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio y la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Es decir, hay tres supuestos. Cuando expides el CFDI, cuando entregues el material o prestes el servicio o cuando ya sea exigible. Aquí lo más curioso es que en el impuesto sobre la renta, en este 17, te dice en qué momento se dan los ingresos y te está poniendo estos tres supuestos. Pero cuando estamos hablando de deducciones no te da lo mismo. Salvo la fracción octava, me parece, la fracción octava donde habla que serán deducibles hasta el momento del pago, los que corresponden a personas físicas, a sociedades. Pero ¿por qué no puedo hacerlo deducible si ya presté, me prestaron el servicio? Por ese principio no escrito de la simetría fiscal, en donde dice si a la persona física no le has pagado, ya no acumula, o a la sociedad civil o a la asociación civil, entonces por correspondencia. La regla es, si tú deduces es porque otro está acumulando, lo que tú dejas de pagar lo va a pagar un tercero. Entonces por esa regla no escrita de la simetría fiscal, o sea, las personas físicas, en tanto no les pagues, no deduces. Sociedad y asociación civil, tampoco las has pagado, tampoco puedes deducir. Pero una persona, de persona moral a persona normal, digo, si ya entregué el servicio, sí lo considero ingreso. Sí, y el otro lo deduce también. Y el otro lo hace deducible también, si corresponde, porque por ejemplo, si se trata ¿Y si no hay CFDI? Tendría que haber comprobante fiscal, es uno de los requisitos de las deducciones del 27 fracción tercera. Tiene que haber un comprobante fiscal, pero si uno ya acumuló,
Sí, tendría que haber una correspondencia aún no habiendo CFDI, porque aquí uno acumula aunque no tenga CFDI. Es lo que te digo. O sea, hay una acumulación. Cae el depósito, no expedía el CFDI. El que hizo ni siquiera el depósito, el que hizo el retiro del dinero no lo puede hacer deducible porque no tiene el CFDI, pero el otro sí tiene el acumulable. Digo, nada más. O nada más te entregó la mercancía, ni siquiera cobrada. O prestaste el servicio. O prestaste el servicio. Por eso es justo. Sí, o sea, ¿no? Si no hay una equivalencia, hay simetría fiscal donde quieren, ¿no? Exacto, es ahí decir, donde aquí gano porque gano. El ingreso sí viene para acá, la deducción no. Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada, que era lo que decías, en el caso de ingresos de servicios personales de sociedades o asociaciones civiles, ¿no? En la fracción 2, en el caso de otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobre total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúa dicho otorgamiento o se expida comprobante fiscal que ampare el precio de la contraprestación pactada, lo que suceda primero, ¿no? Y luego en la fracción 3 te trae temas de contratos de arrendamiento financiero. Fracción cuarta, ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente en el mes en que se consuma el plazo de prescripción o en el mes que se cumple el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción quinta del artículo 27 de esta ley. ¿Algún comentario sobre este? El cuarto, ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, o sea, cuando no pagué. Sí, pero ojo, porque esa fracción cuarta luego se malinterpreta. Dice no cubiertas, pero viene un enlace, porque yo te puedo dejar de cubrir una deuda por diversas situaciones. Una, porque te condono, pero esta se refiere cuando hay una prescripción, que no es lo mismo. Bueno, se consume el plazo de prescripción, ok. Entonces, de repente dicen, oye, si me condonan, ¿caigo en este supuesto? Pues no es este caso. Entonces, ¿a cuál se refiere la cuarta? Cuando una obligación fenece por el simple transcurso del tiempo, es decir, prescribe la obligación. Te liberas de la obligación, vaya. Si te liberas de la obligación, entonces una persona sale beneficiada. Pero no es este caso. No es en el caso de condonación, insisto. Aquí es el caso de la prescripción, por eso te remite a la fracción decimoquinta, ¿no? Del 27, que son los requisitos de las deducciones, y la decimoquinta se refiere a los requisitos para la deducción de las cuentas incobrables. Muy bien, muy bien. Sí, básicamente eso, ¿no? Básicamente un concepto que además se modificará para el próximo año, porque las cuentas incobrables, de acuerdo a lo que establece el artículo 25, se pueden considerar como conceptos deducibles. Esto porque en algún momento lo acumulaste. Entonces tú acumulas cuando no te pagan por prescripción o cuando no te pagan... Más bien lo hiciste deducible, ¿no? No, lo acumulaste. Primero lo acumulaste. Yo te doy un crédito y lo acumulo. Pero luego no te pagan. Pero después no me pagas, entonces lo hago deducible. Luego el 18 te dice, oye, pero si ganas el servicio, acumula. Exactamente, y si te pagan, entonces lo vas a hacer deducible. O sea, aquí el concepto va a cambiar porque si no lo acumulas, entonces no podrá ser deducible, aunque no te paguen. Es un tema que tendríamos que considerar a partir de la reforma. Muy bien, muy bien. Tenemos que ir a una pausa, mis estimados amigos, y enseguida regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro.
Bueno, ya estamos aquí de regreso para hacer aquí una retrospectiva, un resumen. Vimos lo que es una persona moral, está en el artículo 7 de la ley del ICR. Vimos la famosa tasa del 30% que está en el artículo 9 de la ley del ICR. Vimos ahí que ingresos menos deducciones, menos PTU pagada, utilidad fiscal, menos pérdidas fiscales, resultado fiscal. Y sobre eso aplicamos la tasa del 30%. Vimos el artículo 16 que se refiere a los ingresos, ahí nos dice que son acumulables. El 17 nos comenta de en qué momento es su acumulación. Y ahora vámonos al 18 que dice, para los efectos de este título, para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes. El 18 lo podría yo traducir, Armando, si me lo permites, Jaime. Te dice el 17, te hace mención el 17 de cuando enajenas bienes, prestas servicios, otorgas el uso o goce temporal de bienes, o te dedicas al arrendamiento financiero, o por ahí que te haya una deuda no cubierta. Pero el 18 dice, si no es de ninguno de ellos, puede haber otro concepto que sea acumulable. Entonces a mí se me ocurre que en algún momento el creador de la norma se echó un clavado por ahí al Código Civil Federal y encontró una figura muy interesante, que es la figura de la accesión. Que en términos del 886 del Código Civil señala que la propiedad da derecho a lo que a ella se le une o incorpora de manera natural o artificial. Termina diciendo... Otra vez, repites. Ya es que iba con su tema favorito de moda, es el que trae para esta reforma. A ver, otra vez, regrésate. La nuda propiedad y el usufructo. Digo, no te preocupes. No. Todavía. Ese no. Bueno. El 886. Regrésate, sí, dilo más lento, ¿no? A ver. ¿O qué? Porque... Desde que me eché un clavado. Sí, desde que te echaste el clavado, a ver. Decía que ahí estoy especulando. El creador de la norma fiscal se echó un clavado ahí en el Código Civil Federal. A ver qué encontraba, ¿no? Voy a ver si encuentro algo que lo pueda incorporar. No tenía nada que hacer. A la ley fiscal. Okay. ¿Para qué? Para grabar esos conceptos. Entonces se encuentra ya el 886, que reza palabras más, palabras menos, que la propiedad da derecho a lo que a ella se le une o incorpora, ya sea de manera natural o artificial. Termina diciendo, a ese derecho se le llama derecho de accesión. Y entonces, caray, a ver, ¿pero qué es eso? Sí, a mí que lo traduzca, ¿no? Se lo lleva ya la ley de renta y dice, a ver, vamos a poner un ejemplo para que quede claro y las personas que nos siguen, pues obviamente quede más que claro. Sí, porque el productor así como que se rascó la cabeza y dijo, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿No? Está como en las épocas del día. Me dijo, ¿cortamos o qué? Porque no. Pero bueno. Haz de cuenta que yo tengo un inmueble, Armando. No sé, con solamente planta baja, en obra negra, y está en una buena zona. Y tú eres un empresario, un restaurantero. Y me dices, oye, Pepe, me interesa tu inmueble, réntamelo, ¿no? Oye, pero sí, tú réntamelo. Tú eres un gran visionario y dices, yo voy a poner un restaurante en la planta de abajo, luego en el primer piso voy a poner a lo mejor un salón. Lo tienes en obra negra, pero déjame a mí construirle cosas y ponerlo bonito. Construyes. Entonces, cuando hicimos el contrato, cuando signamos el contrato, a lo mejor este inmueble tenía un valor bolitas y palitos, 3 millones de pesos. Pero resulta que ya cuando tú construiste, ojo, no hay que perder de vista que ese inmueble es mío, la propiedad da derecho. Sí, claro. Entonces ya tú en el trayecto, a lo mejor 5 años, 10 años, tú construiste, llevas a cabo tu negocio y el día de mañana dices, ¿sabes qué? Que ya no quiero, ya me voy. Bueno, este inmueble que tenía un valor al inicio del contrato de 3 millones y para cuando tú te vas, pues obviamente queda en mi favor todo eso que se hizo. Valor de valúo, a lo mejor vamos a ponerle 15 millones. Aquí hay un diferencial de 12 millones. Ese es el derecho de accesión. Y el 18 hay una fracción, tercera o cuarta, no recuerdo, que hace mención a ese tipo de contratos. Entonces, los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del contrato y en el monto en que esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. Ese es un ingreso. Suena bonito, ¿no? Bueno, suena bonito, pero, o sea, imagínate, oye... Y déjame decirte, pero bueno, déjame, porque voy pensando. A ver,
sí tengo ese inmueble de 3 millones, ahí se me quedó, ando medio quebrado y de repente el cuate dice, llega pues déjamelo, déjale, construyo, hago el inmueble, y ya después hay una utilidad ahí de 13 millones. Pero ahora yo tendría que pagar el impuesto sobre eso. Claro. Y si no tengo... La pregunta número 1 sería, pues yo en la vida, Armando, he visto a un arrendador que vaya en friega a la autoridad fiscal. Oye, vengo a declarar mi ingreso, mi impuesto sobre la renta por un ingreso por accesión. Porque los contribuyentes son malos. Bueno, no sé si sean malos Pues bueno, eso es lo que me dicen a mí, que somos nosotros malos. Que no lo sé. Muy bien. Sí, pues explicaste perfectamente la fracción tercera. Pero la primera se pasan. Sí, no, bueno, pero vamos a ver. Pasa, ¿no? Bueno, ya explicaste la tercera. Vamos a explicar la primera. Jaime, los ingresos determinados inclusivamente, presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Sí, Código Fiscal de la Federación establece que en ejercicio de facultades de comprobación hay algunos que son clásicos de los bienes, de los ingresos determinados presuntivamente. Encuentro que tienes menos inventarios y ese faltante de inventarios, dice la autoridad, yo estimo que lo vendiste. Y como lo vendiste, entonces le corresponde un ingreso acumulable. Ese es otro ejemplo. Muy bien. Otro fracción 1. Otro que también es clásico de los ingresos determinados de forma presuntiva, los depósitos que por alguna razón cayeron en nuestra cuenta bancaria, pero que como práctica común, dice el contador, ¿de qué son? ¿Quién sabe? Vamos a registrarlo como acreedores diversos, subcuenta, quién sabe quién sea. Y dice la autoridad, ese depósito en cuenta bancaria, ya veremos quién es. Dice la autoridad, para mí esto es un ingreso que vamos a determinar también de forma presuntiva, digo, entre otros conceptos, ¿no?, que podría establecer la autoridad. Dice, esos son ingresos determinados de forma presuntiva, también son ingresos acumulables para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Muy bien. Fracción 2, no la voy a leer toda, la principal, la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Fíjate que esa suena interesante para lo siguiente. Cuando tú enajenas un activo fijo, en el pago provisional luego se ha observado, vamos a poner un ejercicio, enajenas un activo fijo en 500,000 pesos. Pero cuando tú determinas la ganancia, que es diferente, a lo mejor la ganancia es de 100,000. Y se ha observado en pago provisional que el contadora, luego acumula en pago provisional 500 y no 100. Cuando la ley te dice, es muy clara, dice que tienes que, para pago provisional son los ingresos nominales. Y los ingresos nominales son los ingresos acumulables. Luego entonces, atendiendo a este 18, fracción tercera, es ingreso acumular la ganancia. Los 100,000. No, sí, claro. Pero te fuiste a la fracción cuarta. Sí, esa es la cuarta. Porque te fuiste a la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos. Y la que yo estaba diciendo era la fracción 2, que es la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes parecen, pero no son, por pago en especie. Ya. Y además consumiste los últimos minutos del programa. Y te consumiste los últimos minutos del programa. Ya no te vi chance, Jaime. Bueno, nada más les quiero decir que aquí nos vamos a quedar, por si nos ven la otra semana con la misma ropa, no crean que no nos cambiamos. ¿Por qué? Terminamos ingresos y nos vamos a deducciones. Entonces, cortamos este programa hoy, pero aquí nos quedamos para el que sigue. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.